Vamos a empezar este tema del sistema métrico decimal hablando de las magnitudes y de su medida. Varios apartados, teóricos la mayoría. Apartado A. Propon cualidades medibles, que se llaman magnitudes, y otras no medibles. Esta imagen nos ayuda a entender lo que quiero contar. Imagínate, tenemos esta tuerca y queremos decirle a otra persona sus características, sus cualidades. Por ejemplo, podemos decir de qué está compuesto, de hierro, de qué color es, gris metálico, cuál es su peso, 15,7 gramos, cuál es la forma, una forma de prisma. De estas características hay algunas que son medibles, bueno, solamente una, ¿verdad? El peso. Las demás son cualidades no medibles. El peso sería una magnitud medible. Y la medida en este ejemplo es 15,7. Se compara siempre con una unidad conocida, en este caso un gramo. Hay 15,7 unidades conocidas como es un gramo. De esta tuerca podríamos también, por ejemplo, decir cuál es la altura que estoy señalando, en fin, o la superficie. Esas cualidades serían medibles. Más ejemplos de cualidades medibles, ya no de esta tuerca, no sé, la temperatura, el tiempo transcurrido, ¿verdad? El dinero. Si hablamos de informática, la capacidad de memoria interna del ordenador, la velocidad podría ser una unidad medible. Sobre la velocidad, deciros una cosa, muchas veces no solamente importa la medida de la velocidad, es decir, cuántos kilómetros hora va, sino también la dirección y el sentido, ¿no? Para eso se utilizan vectores. La longitud del vector te está indicando la magnitud, es decir, la medida, y después la dirección y el sentido lo marca la flecha, ¿no? También se utilizan vectores para las fuerzas, que no solamente importa la intensidad de la fuerza, sino la dirección y sentido con la que se realiza la fuerza. Unidades no medibles podrían ser, como he dicho, pues la materia, el color, la forma, pero habría muchas más, ¿verdad? Por ejemplo, la felicidad de una persona. Claro, yo puedo decir que soy más feliz o menos feliz que el día anterior, pero no cuantificar la felicidad. La inteligencia es medible. Realmente se hacen test de inteligencia para cuantificar la inteligencia de una persona, pero nunca es una medida muy exacta, ¿verdad? No se puede cuantificar con exactitud la inteligencia de una persona. Escribo ahora lo que os he contado. Bien, el conjunto de cualidades medibles de magnitudes, he escrito el peso, longitud, superficie, capacidad, temperatura, dinero, memoria de un ordenador. Cualidades no medibles, he elegido la materia, el color, la forma, la felicidad, la bondad, la inteligencia, etc. Apartado B. ¿Qué es medir una magnitud? Medir una cantidad de una magnitud es compararla con otra cantidad fija y predeterminada llamada unidad de medida. Claro que esa unidad de medida tiene que conocerla todo el mundo, ¿no? Es decir, para que la información que aporta una medida sea significativa, la unidad utilizada ha de ser conocida y aceptada por toda la comunidad. Es decir, debe ser convencional y estandarizada. Por ejemplo, para medir el ancho de la mesa que tenéis delante, podríamos utilizar un palmo y ver cuántos palmos tiene esa mesa. Claro que, ¿qué pasa? Que esa unidad no me parece apropiada, ya que el palmo de una persona puede ser diferente al palmo de otra persona y por tanto no queda claro nunca el ancho de esa mesa. En cambio, si utilizo el metro, que es una unidad estandarizada, conocida por todo el mundo, pues sabré exactamente la anchura de la mesa. Quiero que os deis cuenta la importancia de lo que estoy contando. Queremos medir la cantidad que hay en esta jarra de agua y si elegimos la unidad de medida, un vaso, por ejemplo aquí la jarra tiene una cantidad igual a 5 vasos. Pero esta unidad de medida no es muy convencional ni está estandarizada, ¿verdad? Una segunda persona podría decir, ya, pero ¿con qué vaso has medido? ¿Verdad? Es frecuente, por ejemplo, en las recetas de cocina decir que hay que echarle 2 vasos. Se ha estandarizado pensar que un vaso de agua tiene 250 mililitros, ¿no? Un cuarto de litro, pero no está claro.
En cambio, un mililitro se sabe lo que es, la milésima parte de un litro. ¿Y qué es un litro? Bueno, ahora después os hablaré de lo que es un litro. Está dentro del sistema métrico decimal, ¿no? Pensemos también en el campo. Mirad, en el campo es donde más quizá unidades de medida un tanto extrañas o no estandarizadas hay, ¿no? Aquí hay una conversación donde dice, mi campo tiene 40 yugadas. ¿Y eso cuántas robadas son? Unidades de medida muy antiguas anteriores al sistema métrico decimal. Otra persona dice, si hablaran de fanegas yo entendería. Otra unidad de medida de superficie, siempre agraria, antes de implantarse el sistema métrico decimal. Yo creo que no entenderíais ninguna de estas unidades, ¿verdad? Si te lo dicen en metros cuadrados o hectáreas, sí que sabrías de qué superficie estarían hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el metro cuadrado es una unidad de medida convencional y estandarizada. Se ha llegado a un convenio y se sabe cuál es exacto y es conocido por toda la gente. Pasamos al apartado C. ¿Qué magnitudes se miden en estas unidades? Y hay varios apartados. C1. Si la unidad de medida es un segundo, ¿qué magnitud estás midiendo? El tiempo, ¿verdad? Un segundo es una unidad de medida de tiempo que es convencional y está estandarizada. Y un byte. Bien, un byte es una unidad de medida de memoria de ordenador, ¿verdad? Habéis oído megabytes, gigabytes, bytes, otra unidad de medida. Byte es una unidad de medida convencional y estandarizada. Un grado centígrado es una unidad de medida de qué magnitud de la temperatura. Decimos 5 grados centígrados, por cierto se escribe así, ¿no? Un gramo. Un gramo es otra unidad de medida convencional, estandarizada y es una unidad de peso. Esta unidad de medida quizá la conozcáis menos, pero es una unidad de medida de la tensión eléctrica. C6, el euro. Bien, todo el mundo sabe que es lo que te mide el dinero. Mira, este es un ejemplo también para contaros que antes medíamos en pesetas, ¿no? Teníamos esa unidad de medida. Y muchos de vosotros quizá ya no sepan cuántos son 1000 pesetas, ¿verdad? Porque estáis acostumbrados a esta otra unidad de medida que es el euro. Pasamos al C7. Un metro, bueno, es una unidad de medida de distancia. C8, el litro, pues del volumen, ¿no? De volumen o de capacidad, se dice también. El lumen, bueno, esta unidad quizá la conozcáis menos. El lumen es una unidad de potencia luminosa. Por ejemplo, el proyector que utilizamos en el aula tiene 2000 lúmenes. Pues eso, me mide la intensidad de luz. Un grado sexagesimal y no grado centígrado. Utilizamos para medir ángulos, ¿verdad? Decimos que un ángulo recto es de 90 grados, sexagesimales, claro, y una vuelta entera serían 360 grados sexagesimales. Y por último os he puesto aquí grados Fahrenheit. Bien, es otra forma de medir la temperatura que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos. Se escribe así. Todas estas unidades de medida son convencionales y están estandarizadas. Mirad, por ejemplo, habéis oído hablar de que la extensión del terreno es como 5 campos de fútbol. Un campo de fútbol es una unidad de medida, bueno, no es convencional ni es estandarizada. Es más, cada campo de fútbol tiene dimensiones distintas, pero una forma de que la gente entienda más o menos cuántos metros cuadrados hay. Pero desde luego lo adecuado sería hablar de superficie en metros cuadrados o en hectáreas. Aquí tenéis un curioso termómetro de temperatura ambiente, donde veis, por ejemplo, aquí están los 0 grados centígrados y equivale a 30 grados Fahrenheit. Mide desde menos 50 grados centígrados a más 50 grados centígrados, que equivale a medir desde menos 60 grados Fahrenheit hasta 120 grados Fahrenheit. Pasamos al apartado D. Define el sistema métrico decimal y explica su importancia. Como decía antes, era un verdadero lío si no se unificaban criterios y la unidad de medida, tanto por ejemplo distancias, superficies, volúmenes, se unificaba.
se llegaba a un convenio y se estandarizaba. Pues fue a finales del siglo XVIII, exactamente en 1792, donde la Academia de Ciencias de París, aquí veis una imagen de la Academia de 1671, ahí está Luis XIV, el rey francés. Bueno, en esa academia trabajaron científicos importantes que escucharéis alguna vez, como Descartes, Pascal, Fermat. Pues ahí decidieron inventar, porque es una invención, es algo que inventan los humanos, una forma de medir, y se decide elegir el sistema métrico decimal, que toma esta abreviatura SMD, y no es más que un conjunto de unidades de medida relacionadas por las magnitudes fundamentales, que van a ser la magnitud de longitud, capacidad y peso. Para la magnitud longitud se tomó como unidad de medida el metro. ¿Y qué es el metro? Pues exactamente la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre. Es decir, este cuadrante de meridiano, pues lo dividimos en 10 millones de partes, ahí tendremos un metro. Realmente la comisión decidió eso porque ya en 1670 un sacerdote llamado Gabriel Mouton decía que la unidad básica de medida tenía que estar basada en una fracción de la circunferencia de la Tierra, y a partir de ella se crearía un sistema sencillo de 10 unidades, ¿no? Pues la Asamblea Nacional de Ciencias en París decidió que la unidad básica llamarla metro, palabra derivada del término griego metrón o medida, y ya os digo que era 10.000.000ª parte de un cuadrante meridiano terrestre. Mirad, provisionalmente se estableció un metro de longitud estimada, porque, claro, hasta que se midió perfectamente, lo que se hizo fue un arco de circunferencia terrestre comprendido entre Dunkerque y Barcelona, pasando por París, y aunque parezca mentira, solo se equivocaron en esa estimación en 0,35 milímetros, ¿no? Por cierto, hay una anécdota curiosa, y es que en aquella época, en 1790 y tal, en la Revolución Francesa, querían terminar con cualquier vestigio de la monarquía francesa, ¿no? Y resulta que las personas encargadas de hacer esa medición del metro estimada utilizaban equipos de banderas y señales blancas, y resulta que despertaba sospechas de las autoridades locales, ya que el blanco era el color de la monarquía, ¿no? Creían que eran espías y se les detuvo a estas personas en varias ocasiones. Muchas noches tuvieron que dormir en cárceles locales hasta aclarar el por qué estaban poniendo banderas blancas, ¿no? Y era para estimar la 10.000.000ª parte de este cuadrante de meridiano y saber cuánto valía un metro. Mira, como unidad de medida para la capacidad se elige el litro, y es la capacidad de un cubo de un decímetro de arista. Vamos a ver. Ya sabemos cuánto es un metro, ¿verdad? La décima parte es un decímetro. Podemos formar aquí un cubo de un decímetro cúbico. Pues un litro es este volumen. Es la capacidad de este cubo. Bien, para la magnitud peso se decidió el gramo. ¿Y qué es un gramo? El gramo es el peso de un centímetro cúbico de agua. De un centímetro cúbico de agua. Piensa que en un decímetro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos hay? Hay 1000. Por eso también podemos decir lo siguiente. Un decímetro cúbico lleno de agua pesa 1 kilo. Estoy refiriéndome a agua sin ninguna impureza, ¿verdad? Además, cada unidad posee un juego de múltiplos y submúltiplos que se designan con los prefijos siguientes. A ver, tenemos la unidad. Si vamos pensando en los múltiplos, pondremos deca por cada 10 unidades, hecto por cada 100, kilo por cada 1000. Y submúltiplos decimos deci, centi y mili para la décima, centésima o milésima parte de la unidad. Entonces, cuando hablamos de kilogramo, ¿qué es? Pues 1000 gramos. Cuando hablamos de mililitro, ¿qué hablamos? Pues de la milésima parte de un litro. Ahora después, en otros ejercicios, veremos mejor todo esto, cómo cambiamos de una unidad a otra. Bien, aunque el sistema métrico decimal se utiliza en prácticamente todo el mundo, hay 3 países donde no se utiliza.
Uno de ellos es Estados Unidos. Los otros dos son Liberia y Birmania. En el apartado E pregunto, busca en Internet unidades poco habituales de longitud, de superficie y de peso. Si en un buscador cualquiera como Google escribes unidades de medida antiguas, encontrarás cantidad de información. Yo aquí, os presento por ejemplo medidas españolas que se utilizaban antes del sistema métrico decimal. La avanzada, por ejemplo, como una unidad de superficie, la braza marina como una unidad de longitud, caballería, un ceremín que es una unidad de superficie, una cuerda de longitud, un estadal de longitud, una fanega medida de superficie, cuadrado de 24 estadales de lado, es decir, de 80,64 metros, aunque también es una medida de volumen, es de superficie y de volumen. Sí, mirad, esto por ejemplo, esta imagen corresponde a media fanega y una fanega equivale a 55,5 litros. La fanega, por tanto, es una unidad de superficie, como digo aquí, o también de capacidad. En la agricultura se utiliza un GM, lengua española náutica de longitud, lengua española, fijaros esta, ¿no? 20.000 pies, 5.572 metros, equivalía a una hora de marcha a pie. Medida de superficie, 20 pies por 100, pie 12 pulgadas o 12 dedos equivale a 0,28 metros. Un pie sí que lo habéis oído alguna vez. Una vara, quizá también lo habéis oído. 0,84 metros, una unidad de longitud. Os pongo ahora medidas inglesas que se utilizan actualmente, pero nosotros no estamos acostumbrados. Recuerda que en Estados Unidos no utilizan el sistema métrico decimal. Un acre, lo habéis oído en las películas, ¿no? Equivale a 0,4 más o menos hectáreas. Recuerda que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Es una unidad, por tanto, de superficie. Una unidad de longitud, una legua, que son 3 millas, y una milla son 1.600 metros, por tanto 4.827 metros. Una mano, 10 centímetros. Unidad de longitud, una milla, ya os he dicho, 1.600 metros. Un pie son 12 pulgadas, una pulgada son 2,54 centímetros, por tanto un pie son pues 0,30 metros, 30 centímetros, una unidad de longitud. La pulgada ya lo he dicho. La vara es una unidad de longitud también, son 5,5 yardas y una yarda son 0,9 metros, que son 3 pies, en fin, un verdadero lío, ¿verdad? También es una unidad de longitud la yarda y la vara. Medidas inglesas. Mira, sobre la pulgada también lo utilizamos nosotros, ¿no? Cuando compras un televisor y te dice que es de 30 pulgadas, te están diciendo que la distancia de la diagonal es de 30 pulgadas. ¿Cuántos centímetros son esos? Pues está claro, multiplicas 30 por 2,54 y sabrás los centímetros de la diagonal de la pantalla. Por último, os he puesto aquí algunas medidas inglesas también. Esta, por ejemplo, es de volumen o de capacidad. El galón. La libra tan utilizada, ves que son 453 gramos. Aquí os explico toda la historia. Piensa que Gran Bretaña entró en el sistema decimal en 1971. ¿De acuerdo? Muy recientemente. Un lingote, una onza, penique, pinta, quintal. Estas se llaman tonelada corta estadounidense, tonelada larga inglesa. Mira, por ejemplo, un lingote, 14,59 kilos, un lingote de oro, pues ahí lo tenéis, o una onza, ¿lo veis? Sí que utilizamos nosotros también estas medidas, pero desde luego no estamos muy acostumbrados. Si queréis más unidades de medida, buscad por internet, encontraréis muchísimas más. He acordado ahora de una unidad de superficie que utilizamos mucho aquí en nuestra comarca, aquí en el campo de Elche, que es la tahuya. Equivale a 1.118 metros cuadrados. Aquí en Elche, Murcia, en general en las zonas de regadío. La verdad es que se sospecha que esta medida viene heredada de los árabes, del año 714. En cambio, en los cultivos de secano se utiliza la fanega o el celemin, aunque también la tahuya se utiliza en zonas de secano. Pero ¿qué pasa? Que entonces cambia su valor, ya no son 1.118 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque una tahuya de secano necesita más superficie para producir la misma cantidad que una tahuya de regadío.
Bueno, una tahuya también en zonas de regadío de Aragón, pues es un poquito más, es 1185 metros cuadrados. Pero recuerda, aquí en el campo de Elche oirás más de un agricultor decir, tengo un terreno de 4 tahuyas, de 20 tahuyas, pues ya lo sabéis, está la equivalencia. Ahora vamos a continuar haciendo ejercicios del sistema métrico decimal. ¿Qué es eso de la forma compleja o incompleja de expresar una medida y problemas de operar con medidas?